El alma se desgarra cuando la vida, en su cruda ironía, arrebata y al mismo tiempo da. Una viuda, con la esperanza frágil de una nueva vida creciendo en su vientre, se vio obligada a levantar no solo un hogar, sino un santuario con sus propias manos, madera a madera, sudor a sudor, hasta que un vaquero rico, con ojos que habían visto demasiado y juzgado a muchos, presenció su fortaleza, una fuerza silenciosa que desafiaba la desolación del desierto, una fortaleza tan inquebrantable que, antes de adentrarnos en la cruda belleza de esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas en este viaje, y suscríbete si quieres más narrativas que ahonden en la complejidad del espíritu humano. El sol caía como un martillo de fuego sobre la tierra reseca, tiñendo el horizonte de ocres y sangres que el ara apenas registraba. Cada fibra de su ser, tensa y dolorida, estaba concentrada en el próximo tronco, en la siguiente piedra. Su silueta, empequeñecida por la inmensidad del paisaje y la enormidad de su tarea, se movía con una determinación casi inhumana. La cabaña, aún un esqueleto de troncos ásperos y clavos retorcidos, era su única promesa, su único faro en un mar de desesperación. El viento, un susurro constante de lamentos, se colaba por los huecos del armazón, llevando consigo la arena y los fantasmas de lo que había sido. El ara no lloraba. Las lágrimas se habían secado con la primera oleada de shock, con la primera patada de vida dentro de ella que le recordó que no podía rendirse. Su piel, curtida por el sol y el esfuerzo, era un mapa de su lucha, cada callo, una marca de su resistencia. El aliento se le escapaba en jadeos roncos, pero sus manos seguían trabajando, levantando lo que el mundo le había arrebatado. Había un eco de la voz de Thomas en el viento, un recuerdo fugaz de risas y promesas que ahora parecían crueles espejismos en la llanura. El miedo, una bestia agazapada en la periferia de su conciencia, amenazaba con devorarla, pero la vida en su vientre era un ancla, un recordatorio constante de que debía seguir adelante, sin importar el abismo de dolor que la rodeaba. Cada golpe de su hacha era un acto de desafío, un grito silencioso contra la injusticia, contra la soledad. Los días se fundían en una monotonía agotadora, donde el único consuelo era el avance mínimo, casi imperceptible, de las paredes de madera. La cabaña se estaba levantando, lenta pero inexorablemente, un testamento a la voluntad de una mujer que había perdido todo, salvo la promesa de lo que estaba por venir. El crepúsculo envolvía el campamento improvisado en sombras largas. La hoguera parpadeante era el único punto de luz en un mundo oscuro y frío. El ara se desplomaba cada noche, sus músculos clamando piedad, su mente un torbellino de imágenes y temores. Dormía poco, despertada por los calambres, por la inquietud de su futuro incierto, por la sombra de Thomas que aún se cernía sobre ella, una presencia silenciosa, a veces un consuelo, a veces un recordatorio punzante de su ausencia. El luto era un manto pesado, empapado en el frío de la tumba de Thomas, y en el silencio que había sucedido a su partida. El ara apenas se permitía pensar en ello, en la forma en que el accidente había barrido su mundo, dejando solo escombros y un eco hueco en su corazón. Sus manos, más fuertes ahora que nunca, se agarraban a la madera áspera, sintiendo la textura de la vida que brotaba de los árboles, en contraste con la muerte que la había acechado. La sierra zumbaba, un lamento metálico en la quietud del bosque, mientras el ara cortaba otro tronco. Cada corte era una herida para el árbol, pero también un paso hacia su propia curación, hacia la construcción de un refugio, no solo para su cuerpo, sino para su alma desgarrada. La tierra se negaba a ceder fácilmente. Las rocas eran obstinadas, las raíces se aferraban con tenacidad, pero el ara era más obstinada, más tenaz. Su sudor se mezclaba con la tierra, una comunión silenciosa con el lugar que la desafiaba. Su vientre, que crecía con cada día que pasaba, era un recordatorio constante de la vida que aún latía en ella, una vida que dependía enteramente de su fuerza, de su resistencia,
Recordaba la risa de Thomas, tan plena, tan contagiosa, resonando en la pequeña casa que habían compartido, un contraste cruel con el desierto mudo que ahora la rodeaba. Recordaba sus manos fuertes, su abrazo cálido, el consuelo que encontraba en su presencia. Ahora, solo quedaba la brisa helada que le erizaba los vellos del brazo, el frío recordatorio de su soledad, el peso de su hacha, el dolor de sus músculos, eran distracciones bienvenidas, una forma de mantener a raya la marea de la pena que amenazaba con ahogarla. A veces, por la noche, cuando el fuego era el único testigo de su angustia, se permitía una lágrima solitaria, una indulgencia breve antes de que la disciplina de la supervivencia se reafirmara. Había rumores en la pequeña ciudad más cercana, un nido de chismorreos y prejuicios, sobre la extraña mujer que construía una cabaña sola en el desierto. La veían como una excéntrica, una paria, o quizás algo peor, pero el Ara no les prestaba atención. Sus juicios eran ecos distantes, insignificantes frente a la monumental tarea que tenía por delante. La única opinión que importaba era la de la tierra, la del cielo y la del ser que crecía dentro de ella. Ella era la arquitecta de su propio destino, la única constructora de su futuro. Desde la distancia, Silas había observado. Su caballo se detuvo. El polvo levantado por sus cascos se asentó lentamente, revelando la silueta de una mujer. No era la primera vez que la veía, pero cada encuentro visual era un estudio, una acumulación de detalles, la forma en que se movía, el ritmo inquebrantable de su trabajo, la curva de su espalda bajo el sol implacable. No era solo la cabaña lo que se levantaba en el horizonte, sino una voluntad de hierro que desafiaba la desolación. Era un espectáculo inusual, casi antinatural, en un mundo donde la dependencia era la norma. La gente de la ciudad la consideraba una desgracia, una mujer abandonada por la suerte y la sensatez. Silas, sin embargo, vio algo más. Vio una chispa de desafío que ardía más brillante que cualquier hoguera solitaria. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje corporal de los caballos salvajes y de los hombres astutos, no encontraron debilidad en ella, solo una resolución férrea que lo intrigaba. Un día, la silueta de Silas se hizo más grande, más inminente. El galope de su caballo resonó en la tierra compacta, un ritmo intruso en la sinfonía de la soledad de El Ara. Ella no se detuvo de inmediato. Su hacha siguió su vaivén, el golpe resonando con una cadencia desafiante. Solo cuando el caballo estuvo a unos metros y la figura de Silas se materializó contra el sol, ella levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero firmes, se encontraron con los suyos. No había miedo en su expresión, solo una pregunta silenciosa, una barrera invisible que lo invitaba a acercarse, pero con cautela. Silas desmontó con una elegancia perezosa, su sombrero proyectando una sombra sobre su rostro. El silencio se estiró entre ellos, cargado de la expectativa de lo que no se decía. Una tarea ambiciosa para una mujer sola. La voz de Silas era grave, sin rastro de burla, solo una observación desnuda. El Ara no respondió de inmediato. Sus dedos, callosos y sucios, acariciaron la madera de un tronco. El peso de la vida que llevaba dentro la anclaba a la tierra, a la necesidad de construir, de sobrevivir. Finalmente, sus palabras fueron pocas y cortantes como el filo de su hacha. Nadie preguntó mi opinión sobre la ambición. La tensión era palpable, un campo de fuerza entre sus voluntades. Los ojos de Silas la evaluaron, registrando la determinación en su mandíbula, la fatiga en sus ojos, pero también la chispa de fuego que ardía en su interior. Él no ofreció ayuda, no hizo preguntas, solo asintió lentamente como si hubiera comprendido algo fundamental sobre ella. El sol se puso, pintando el cielo con los últimos vestigios de luz, y Silas se dio la vuelta, montando su caballo. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a El Ara con el eco de su presencia y la inquietud de lo desconocido. La intrusión había sido breve, pero había dejado una marca. Ya no estaba tan completamente sola en el vasto desierto. La imagen de Thomas,
el olor a tabaco y tierra mojada, el sonido de su risa inconfundible. La memoria era un fragmento punzante que Elara intentaba suprimir. Él había sido su ancla, su alegría, el pilar sobre el que había construido su futuro. Pero ese pilar se había desmoronado, y los escombros la asfixiaban. Thomas había muerto en la mina, aplastado por un derrumbe que nadie había previsto. Una tragedia que la ciudad había clasificado como un desafortunado accidente. Sin embargo, la verdad era más compleja, más oscura, y residía en los pliegues de la memoria de Elara, una herida que se negaba a cicatrizar. No había sido solo un accidente. Había sido la ambición, la codicia de los dueños de la mina, quienes habían ignorado las advertencias de Thomas sobre la inestabilidad de las vetas, impulsados por la prisa de extraer hasta la última pepita de oro. Thomas lo había visto venir, había intentado detenerlo, había luchado por las vidas de sus compañeros, y por eso había pagado el precio más alto. Elara se lo había reprochado en sueños, en susurros ahogados por la noche. ¿Por qué tenías que ser tan honorable, Thomas? ¿Por qué no pudiste simplemente aceptar, guardar silencio? La ironía era cruel. Su virtud le había costado la vida y a ella, el exilio y la carga de una nueva existencia. Ella llevaba el peso de esa verdad, una verdad que la hacía moralmente ambigua a los ojos del mundo, y a veces, incluso a los suyos propios. Se sentía culpable por haber deseado que él hubiera sido menos idealista, menos valiente, solo para que pudiera seguir a su lado. Ese secreto, esa ambigüedad moral, era el motor de su obstinación. No solo estaba construyendo una cabaña, estaba construyendo un escudo, una fortaleza contra un mundo que había devorado a su amor y que ahora la juzgaba por su luto, por su condición, por su audacia de sobrevivir sola. No quería ayuda, no quería compasión, quería justicia, a su manera. La imagen de los dueños de la mina, hombres de traje impecable y sonrisas huecas, se superponía a la de Silas, el vaquero rico. El prejuicio era una sombra constante. ¿Sería Silas otro depredador disfrazado de benefactor? Su desconfianza era un muro tan alto como las montañas que se alzaban en la distancia. Thomas había muerto por su integridad. Elara viviría por la suya, aunque eso significara ser una paria, una figura solitaria en la inmensidad, cargada con una verdad que la hacía culpable a sus propios ojos. La oferta de Silas llegó días después, envuelta en la formalidad de un hombre de negocios. No fue una súplica ni una imposición, sino una propuesta de ayuda, de materiales, incluso de hombres. Es un trabajo demasiado grande para una mujer sola, dijo, sin asomo de burla, sino con una frialdad práctica. Elara, sus manos endurecidas por el trabajo, sintió la afrenta. Era una verdad obvia, pero una que se negaba a aceptar. Su independencia era lo único que le quedaba, el último bastión de su identidad. No necesito la caridad de nadie. Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. El orgullo, herido y enardecido por la pena, le impedía ver más allá de la superficie. Él representaba todo lo que la sociedad le había negado, todo lo que le había quitado. Él era la encarnación de la riqueza, del poder, de la facilidad que ella no poseía. La sociedad, en forma de murmullos de la ciudad, ya la había condenado. La viuda loca, la mujer salvaje que vivía en el desierto, embarazada y sola. Los rumores volaban como buitres, pintándola como una criatura extraña, desnaturalizada, incapaz de lidiar con su dolor de una manera apropiada. Los comentarios sobre su estado, sobre su desgracia, sobre la pobre criatura que nacería sin un padre y en tales circunstancias salvajes, eran puñales invisibles que la alcanzaban incluso en su aislamiento. Silas, sin saberlo, se convirtió en el espejo de esa condena social, un recordatorio de su vulnerabilidad. Elara se sentía atrapada, no solo por la tierra hostil, sino por el escrutinio invisible del mundo. La cabaña, que debía ser su santuario, se sentía ahora como una jaula bajo los ojos de un depredador.
La tensión era un hilo fino que se estiraba, amenazando con romperse. Rechazar a Silas no había disminuido su presencia. Al contrario, parecía haber intensificado su interés, aunque su acercamiento seguía siendo cauteloso, casi reverente. Pero Elara no quería reverencia. Quería soledad. Quería que la dejaran en paz para construir su mundo destrozado. Cada tronco que levantaba se sentía más pesado. Cada golpe de martillo resonaba con más agotamiento. La fatiga era un enemigo constante, un velo que oscurecía su juicio y amenazaba su progreso. El dolor en su espalda era una punzada constante, un recordatorio físico de la carga que llevaba, tanto literal como figurativa. Su resistencia era admirable, pero tenía límites. La tensión entre su orgullo inquebrantable y su creciente agotamiento era una batalla interna que la consumía. Elara se despertó una mañana con un dolor agudo en el abdomen, una punzada que no era ni hambre ni fatiga muscular. Un miedo frío le atenazó el corazón. La construcción se había detenido bruscamente. Por primera vez en meses, sus manos no pudieron agarrar las herramientas. Se sentía débil, temblorosa. La fuerza que la había impulsado se desvanecía como un espejismo en el desierto. El pánico, una bestia que siempre había mantenido a raya, amenazaba con devorarla. La vida dentro de ella, tan preciosa y frágil, estaba en peligro. El tiempo se volvió borroso, una sucesión de dolores y desorientación. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo de la cabaña sin terminar, el polvo levantándose a su alrededor como una mortaja. La imagen de Thomas, esta vez no como un fantasma de la pena, sino como una visión de desesperación, se cernió sobre ella. ¿Sería este el final? Moriría ella también, y con ella la última parte de Thomas. Silas, que había estado observando desde la distancia, como una sombra persistente, sintió un cambio en el aire, una quietud antinatural en el campamento de Elara. La ausencia del sonido de su hacha, del zumbido de su sierra, era un silencio estridente en la vasta extensión. Su instinto lo impulsó a acercarse, y lo que encontró fue una escena de vulnerabilidad cruda. Elara yacía en el suelo, su rostro pálido, sus ojos cerrados. La fuerza inquebrantable que él había admirado se había desvanecido, revelando a una mujer frágil al borde del abismo. Por primera vez, la vio no como un enigma, sino como un ser humano, desesperadamente solo y herido. Su máscara de frialdad se resquebrajó. La imagen de su propia hermana, perdida en un parto difícil, parpadeó en su mente. Comprendió en ese instante la inmensidad del riesgo que Elara había estado asumiendo, la locura de su soledad, la distancia que había mantenido, la admiración teñida de escepticismo. Se derrumbó. No era una cuestión de orgullo, ni de juicio, sino de vida o muerte. Y en esa revelación, Silas vio su propia humanidad reflejada en la vulnerabilidad de Elara, una conexión innegable que trascendía las barreras de la clase y el prejuicio. La soledad, la desolación del desierto, ahora le parecían una amenaza tangible, y la determinación de Elara, antes un símbolo de fortaleza, se transformó en un grito silencioso de auxilio. Cuando Silas apareció en el umbral de la cabaña, Elara apenas podía verlo a través del velo de dolor y niebla. Su voz, cuando intentó hablar, fue un mero susurro. Él actuó sin dudar. La levantó con una suavidad que desmentía su tamaño, y la colocó en su caballo, cabalgando a toda velocidad hacia la pequeña y ruidosa ciudad, donde los rumores sobre ella ya se habían solidificado en verdades retorcidas. El viaje fue un purgatorio de dolor para Elara, cada sacudida una punzada, cada aliento una lucha. Pero en los brazos fuertes de Silas encontró un extraño consuelo, una tregua temporal de la soledad que la había devorado. Cuando llegaron al médico del pueblo, la gente se apiñó, susurrando, juzgando, sus ojos como alfileres clavados en ella. La mujer salvaje, embarazada, traída por el rico vaquero. El estigma era una mancha visible en su piel. Silas no les prestó atención. Su rostro, antes imperturbable, estaba surcado por una preocupación genuina. Dentro de la consulta,
La verdad se desplegó con la cruda precisión del diagnóstico. Había sido una amenaza de aborto, exacerbada por la extenuación. Elara había estado al borde, y entonces, con la debilidad abriendo una grieta en su armadura, las palabras brotaron. No fue un acto consciente, sino la presión acumulada de meses de silencio. No fue un accidente, Silas. Ellos mataron a Thomas. La mina, la codicia. Él intentó detenerlos, lo sabía. Su voz, áspera por el uso, se volvió un hilo roto. Las palabras colgaban en el aire, pesadas y llenas de una verdad que la había consumido. Silas la escuchó, su mirada fija en el fuego en sus ojos, el mismo fuego que había admirado en la distancia. Y entonces, él habló, no con juicio, sino con una empatía inesperada. Lo sé, Elara. La confesión de Silas fue un golpe silencioso. Mi padre era socio en esa mina. Supe de las advertencias de Thomas. Él se opuso. Mi padre lo silenciaba. Los vi hablar, discutir. No creí que llegaría a esto. La revelación lo pintó con la misma brocha de moralidad ambigua que Elara temía en sí misma. Él no había intervenido, no había hablado, protegiendo los intereses de su familia. El peso de su inacción lo había perseguido, y el conocimiento de la verdad sobre Thomas había sido una carga silenciosa en su propia conciencia. Elara sintió una punzada de ironía, la mordaz verdad de que la riqueza de Silas estaba manchada con la sangre de su esposo y que su fortaleza, la que él tanto admiraba, había nacido de esa misma tragedia. El aire se había vuelto denso con las confesiones, cada palabra una revelación que había desnudado sus almas. Elara, postrada en la cama del médico, sintió el peso de la información de Silas, la complicidad silenciosa de un hijo que había priorizado la lealtad familiar sobre la justicia. La rabia, una llama moribunda en su corazón exhausto, amenazó con reavivarse. La cabaña, su santuario, su fortaleza, ahora parecía más una trampa que una liberación. ¿Cómo podía confiar en un hombre cuyo nombre estaba ligado a la misma codicia que le había arrebatado a Thomas? Pero la verdad era que lo necesitaba. La dura realidad de su situación, la fragilidad de su embarazo, la brutalidad del desierto, la obligaban a considerar lo impensable, la aceptación de ayuda. Silas, sentado a su lado, la miraba con una expresión de arrepentimiento que Elara no había creído posible en un hombre de su estirpe. La decisión era abrumadora. Podría aferrarse a su orgullo, a su soledad, y arriesgar la vida de su hijo y la suya propia en el desierto. O podía, por primera vez, bajar sus defensas y aceptar el apoyo de alguien que, aunque imperfecto y manchado por su pasado, parecía genuinamente arrepentido. La esperanza, una chispa minúscula, comenzó a parpadear en la oscuridad de su desesperación. Era una esperanza teñida de cinismo, pero esperanza al fin y al cabo. Elara no perdonaría fácilmente, pero el destino de su hijo pendía de un hilo. Su silencio fue largo, cargado de la tormenta interna que la consumía. Finalmente, su voz, apenas audible, rompió la quietud. Necesito la cabaña, terminada, y un lugar seguro para mi hijo. No fue una petición, sino una condición, un ultimátum. La tensión en la habitación se alivió un poco, aunque la herida entre ellos, el secreto compartido, aún estaba abierta. Silas asintió, su rostro serio. La tendrás. Había una promesa en su voz, una que parecía ir más allá de la mera construcción de madera. Era una promesa de enmienda, de redención, un camino lento y tortuoso que apenas comenzaban a recorrer. Elara regresó al desierto no sola, sino acompañada por la sombra de una nueva dinámica. Silas, con una persistencia silenciosa, comenzó a ayudarla, no como un capataz, sino como un trabajador más, sus manos hábiles manejando la madera y las herramientas. Los prejuicios del pueblo persistían, pero ahora, en lugar de ser una paria, Elara se convirtió en el centro de un nuevo tipo de chismorreo, uno teñido de asombro y especulación sobre la extraña relación entre la viuda y el vaquero rico. La cabaña crecía, ya no solo un símbolo de la obstinación de Elara, sino un testimonio de una tregua incómoda.
de una conexión forjada en la tragedia y la necesidad. Las paredes se levantaban más rápido. El techo se cerraba sobre ellos, brindando un refugio palpable contra la inclemencia del mundo. Elara nunca perdonó del todo la inacción de Silas, la parte de su familia en la muerte de Thomas. La herida era demasiado profunda para sanar por completo, pero aprendió a coexistir con ella, a reconocer la complejidad de su humanidad, la dualidad de su culpa y su actual bondad. La esperanza que había brotado en ella era pragmática, no romántica. La cabaña se terminó justo a tiempo, un refugio sólido y cálido, en medio del vasto y frío desierto. Era un hogar, y en ese hogar, Elara dio a luz a su hijo, un niño fuerte y sano que llegó al mundo en la quietud de la noche, bajo el manto de un cielo estrellado. Silas estaba allí, no como un padre, sino como un protector silencioso, un testigo de la nueva vida que comenzaba. La soledad de Elara se transformó. No desapareció por completo, pero fue atenuada por la presencia de su hijo, por la comprensión tácita que ahora compartía con Silas. La cabaña, antes un monumento a su dolor y resistencia, se convirtió en un faro de nueva vida, un lugar donde el pasado se entrelazaba con el futuro, donde la oscuridad daba paso a una luz tenue pero persistente. El símbolo de su fortaleza ya no era solo su independencia, sino su capacidad de reconstruir, de aceptar la ayuda necesaria, de encontrar la paz en la imperfección. El desierto seguía siendo vasto y cruel, pero dentro de esas 4 paredes de madera, Elara había forjado un santuario, no solo para su hijo, sino para su propio corazón resiliente. La vida, a pesar de sus giros crueles, le había ofrecido una segunda oportunidad, una oportunidad para construir no solo un hogar, sino un futuro, ladrillo a ladrillo, con las cicatrices del pasado como cimientos y la promesa del mañana como techo.